pasamos a nuestro segundo punto. Y el segundo punto es, ¿qué es el evangelio? ¿Amén? O sea, en el primer punto es, ¿por qué es importante o necesario predicar el evangelio? Entonces, nuestro segundo punto es, ¿qué es el evangelio? Amén. Y ya dijimos, hermanos, que sin evangelio no hay salvación. Amén. O sea, para la salvación se necesita el evangelio. O sea, nadie puede ser salvo sin el evangelio. Nadie se puede salvar con sus propias obras, ni siendo bueno. Entonces, sin el evangelio no hay salvación. Así que mire, véngase a Marcos capítulo 1, versículo 15. Amén. Dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Ok? Entonces, ¿qué da lugar al evangelio? El arrepentimiento, hermanos. Amén. Ahora, el arrepentimiento es el requisito de Dios para que el evangelio se haga vivo en tu vida. El arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento es necesario. Mire, sin evangelio no hay salvación y sin arrepentimiento no se puede recibir el evangelio. ¿Sí? O sea, para que el evangelio sea vivo, para que el poder actúe aquí, se necesita el arrepentimiento, hermanos. O sea, es creer en el evangelio y el mismo evangelio te produce el arrepentimiento. Amén. Ahora, Lucas 24, 46 y 47. ¿24, 46 y 47? Y aquí viene la gran revelación. El secreto oculto por años y milenios. Una revelación que viene desde la eternidad, hermanos. Amén. Es una revelación eterna. ¿Por qué? Porque esto solo le pertenecía a Dios. Amén. Y Él la quiso dar a los hombres. Ahora, hermano, vemos aquí Lucas 24, 46 y 47. ¿Ya lo tiene? Dice así. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Ok? Así que, tararán, la gran revelación, ¿cuál es? Que el evangelio es el perdón de pecados. Por eso, cuando dice predica el evangelio, te está diciendo que prediques el perdón de pecados. No que llegues con Éxodo 24. No tendrás dioses ajenos, así que arrepiéntete, idólatra, porque no te vas al infierno. No, hermano. Ese no es el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque ¿de qué te sirve predicarle o hablarle de la idolatría o de los ídolos, de las imágenes, si no se le quita del corazón? Sí, o sea, ¿de qué le sirve a la gente que le digas, no, tira tus ídolos? No, cuando el evangelio haga lo que tiene que hacer, solitos lo dejan. Solitos, hermanos, dejan los ídolos, porque se dan cuenta que solamente hay un Dios. Ahora, entonces aquí, la gran revelación es esa, que el evangelio es el perdón de pecados, hermano. Y uno va a decir, ¿a poco el perdón de pecados vale más que mi propia vida?
Claro que vale más que tu propia vida, hermano. ¿De qué te sirve la vida si tus pecados no te son perdonados? ¿A dónde vas a ir a parar? Entonces, significa, hermanos, que el Señor Jesús se entregó. Por eso dice, el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, y del Evangelio, son dos cosas diferentes. Porque luego hay gente que dice, no, es que el Evangelio es Jesucristo mismo. Es que el Evangelio es la vida de Jesús. No, el Evangelio es lo que se logró. Amén. Y aparte es la vida de Cristo. Entonces, dice aquí, Él encomendó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Entonces, cuando Dios a ti, hermano, ahora te da la encomienda de que anuncies el perdón de pecados, tienes que comenzar en tu casa primero. Amén. O sea, hermano, porque no puedes ir a salvar afuera si no les predicas a los de adentro. Imagínate, vas a ir a predicarle al vecino para que se salve y a tu hijo que se está yendo para el infierno no le dices nada, porque se va a enojar, porque no quiere escuchar, porque... Hermano, no lo vas a sentar 2 horas y darle todo el tema y hasta el final, perdón de pecados, no. No vas a hacer eso, obviamente, no va a querer escucharte. Ni tampoco le vas a explicar de que el corderito y que lo sacrificaron y que la sangre y que sumo sacerdote tenía que entrar y que salía del tabernáculo. No le vas a explicar eso. El mensaje es el Evangelio. El mensaje es el perdón, hermanos. Ese es el mensaje. El Evangelio es ese. El Evangelio es el perdón de pecados, hermano. Amén. Y eso es lo que a ti y a mí Dios nos ha encomendado que vayamos y le anunciemos a la gente. ¿Que Dios les va a perdonar? No, que ya los perdonó. ¿Pero qué necesitan para que el perdón lo reciban? El arrepentimiento. Es el arrepentimiento lo que se necesita para que el perdón lo reciban. O sea, el perdón ya está, pero nadie que no se arrepienta lo puede recibir. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Aunque ya Dios lo haya hecho, hermano. O sea, aunque Jesús ya se haya entregado, aunque Él ya haya muerto, aunque Él ya está a la diestra del Padre intercediendo, si tú no crees en el perdón, aunque ya está el perdón, si tú no lo crees, entonces no se te produce el arrepentimiento y entonces tú vas a querer pagar por tus propios pecados. Porque mire, nos pasó ahora en Tlaxcala que salimos a evangelizar un día y entramos en una tiendita y le empecé a hablar al señor de la tienda que ya el Señor le había perdonado sus pecados y que solo le pedía una cosa, que creyera y se arrepintiera para que recibiera el perdón de sus pecados. Y me dijo el Señor, no, ¿cómo crees? Dios todavía no me ha perdonado porque todavía no me ha juzgado, decía. Le dije, ¿a poco quiere que Dios lo juzgue? Le digo. Me dice, pues, no, es que Jesús no ha venido. Jesús no ha venido y entonces, pues, todavía no me puede perdonar los pecados porque todavía no me ha juzgado Dios, decía el Señor. Hermano, es increíble cómo la gente puede rechazar un mensaje como ese. Una vez le dije a una señora allá en Cancún cuando fuimos a una comunidad, le dije a la señora, solamente hay que decirle que ya fueron perdonados sus pecados y Jesús dice que se arrepienta y así. Y me dice desde su casa, me dice, ¿y quién dice? Me dice. Le digo, pues la Biblia, y que me cierra su ventana ya. Ya no salió. Y otra señora que estaba trapeando, le dije lo mismo, señora, ¿sabe qué? Ya sus pecados fueron perdonados, se arrepienta así. No, ahorita no tengo tiempo, dice. Le digo, no se preocupe, eso es todo lo que le quería decir. Le digo, ya. Y nos seguimos. El punto es que aunque tú les das la buena noticia, hermano, la gente no lo recibe. La gente no lo cree. Y así me decía una señora, le dije, señora, Jesús hizo esto por usted, murió, pagó y así. Me dice, ¿a poco? Me dice, yo no lo sabía, me dice la señora. Le digo, pues para eso vine, le dije, para decírselo. Así que arrepiéntase.
Y nada más empezó a reír la señora. ¿Por qué? Porque, hermanos, incluso aun cuando la gente resiste o rechaza, aún Dios te da una gracia para que tú puedas contestar y sepas contestar y no caigas en el dilema o en el problema de entrar en conflicto, de empezar a discutir o querer defender o como querer convencer, porque eso es algo que hay que entender, hermanos. No te corresponde a ti convencer a la gente. Amén. O sea, el que convence se llama Espíritu Santo. Amén. No se llama Jehová Rafa. Es Espíritu Santo. Amén. O sea, no es nuestra labor convencer a la gente, hermanos. Sí es nuestra responsabilidad predicarles, es nuestra responsabilidad anunciarles y decirles que ya están perdonados sus pecados, pero que necesitan arrepentirse para que reciban el perdón. Esa sí es nuestra responsabilidad. Ese sí es nuestro trabajo, hermanos. Pero convencer no. No te corresponde a ti ni a mí convencer a la gente. Por esa razón, hermano, si tú comprendes eso, si la gente te rechaza, si la gente no te quiere escuchar, no te vas a sentir mal. Que la gente no quiera escuchar o que la gente te diga, no, ahorita no, gracias. Bueno, yo no estoy para convencer. Porque de allá de donde yo vengo, así me sentía yo cuando salíamos a predicar, hermano. Ahí estaba yo con un muchacho, a veces como media hora. Entonces le digo, ¿qué? ¿Quieres aceptar a Jesús? Pues ahorita no, dice. Y me regresaba yo desanimado, hermano, porque le hablaba yo y le decía, hermano, y cae uno al punto de la manipulación con tal de convencer. Ese es el problema. Por esa razón el que convence es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te convence conforme a la verdad. Pero cuando uno quiere convencer, hasta le manipula a uno. No, mira, fíjate que en Jesús tus problemas se van a acabar. Se van a acabar los que tienes, que te van a venir otros. ¿No? A veces, hermano, el problema de querer convencer es que caemos a la manipulación y empezamos a meterle cositas que ya no son correctas. Y empezamos a hablar a la gente con tal de que, bueno, está bien, a ver, pues, ¿cuándo es el culto? No, pues el domingo a las 10 de la mañana. Bueno, pues allá nos vemos. Y no vienen. Eso es lo peor. Que no viene la gente. Te dice, sí, nos vemos, pero no vienen. Y dice, no, yo paso por ti. No, yo llego. Dice. Luego hay gente que es así. Tú los invitas y te dicen, sí, nos vemos. Con tal de que ya no les sigas hablando, hermano. Pero aquí el punto es, como el mensaje es el perdón, anunciar el perdón, hermanos, te lleva menos de un minuto. O sea, anunciar el perdón te lleva menos de un minuto, hermanos. Es más, creo que menos de 30 segundos, vaya. El evangelio, o sea, tú lo anuncias así, rápido. Porque luego, hermano, hay gente que llega a la casa y dice, bueno, buenos días, señora, mire, ¿sabes qué? Somos cristianos y venimos a compartirle la buena noticia de Jesús. No, la gente dice, no, ya no, gracias. Te cierran. Les das tiempo a que te digan que no. Pero cuando tú entras directo con el mensaje, ya cuando te dicen, no, ahorita no, gracias, no se preocupe, eso era todo. Ya le diste el mensaje, ya le compartiste el evangelio. Aunque te cierran la puerta o te digan lo que te digan, ya se los dijiste. Entonces, hermanos, el perdón de pecados es algo que tú puedes anunciar en menos de un minuto. Ahora, cuando la persona está interesada, entonces sí, detente un poco más y explícales el plan de salvación. Explícale cómo fue. Explícale qué fue lo que pasó, por qué Jesús tuvo que venir a morir, por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo, por qué fue necesaria la muerte, por qué fue necesaria la sangre. Ahí sí, explícaselo. Pero el evangelio, pues, es un ratito, hermanos. Ya cuando reacciona la gente, ya se lo diste. Ya le diste el mensaje. Amén. Entonces, el evangelio es ese, hermano. El evangelio es el perdón de los pecados. Amén. Es el perdón de pecados, la buena noticia de Dios. O sea, el mensaje de Dios para toda la humanidad es: tus pecados han sido perdonados. Pero ahora sí, ahí sí, Dios pone un requisito. Ahora sí, Dios condiciona el perdón con el arrepentimiento. Amén. No con obras, no va a decir, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Sacramentos o qué? No. Ahora lo que Dios condiciona es el arrepentimiento, hermanos. ¿Y sabe qué es el arrepentimiento? Véngase a Juan, capítulo 8.
Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 10 y 11. Amén. Dice así: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? No volver a hacerlo. Amén. Ahora, el arrepentimiento y la conversión, hermanos, son dos cosas que van juntas, van de la mano. Amén. El arrepentimiento y la conversión. O sea, nadie se puede arrepentir y no convertirse. Y nadie se puede convertir sin antes arrepentirse. Amén. Entonces, el arrepentimiento es el deseo que se te produce por el evangelio de ya no pecar más, de ya no ofender a Dios, de ya no desobedecer. El arrepentimiento es ese. Es el deseo que el evangelio te produce, hermano, al entender que has pecado, al entender que ofendiste a Dios, al comprender que por causa de ti Jesús tuvo que entregarse en la cruz, que por causa de tus pecados el inocente tuvo que morir por el culpable. Cuando tú comprendes eso, entonces el mismo evangelio te produce el deseo de ya no pecar contra Dios. Y la conversión es el hecho de que dejas atrás el mundo y te vuelves a Dios. Esa es la conversión, y eso va de la mano. O sea, el arrepentimiento da lugar a la conversión, hermanos. El evangelio da lugar al arrepentimiento y el arrepentimiento da lugar a la conversión. Entonces nadie que no reciba el evangelio puede convertirse o puede arrepentirse. Nadie lo puede hacer. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay conversión tampoco, hermanos. Amén. O sea, una cosa es necesaria para la otra. Estas van de la mano, mis amados hermanos. No hay arrepentimiento sin evangelio. No hay salvación sin evangelio. Y sin arrepentimiento el perdón no se recibe, aunque ya está. Sin arrepentimiento no hay conversión. Amén. Por eso, hermano, hay mucha gente que aunque está en la iglesia, mire, y esto ya es para nosotros. Hay gente que cuando está en la iglesia, por eso muchas veces no cambia. Y la excusa es: el que empezó la buena obra, él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ese mensaje es para que tú tengas fe que Dios va a terminar la obra contigo. No es para que te excuses. Decir: hoy ofendí a la hermana. Hermana, estamos en proceso, acuérdate. Hasta el día de Jesucristo. Amén. No, ese texto no es para que te excuses de que ya ofendiste, de que ya hiciste, de que ya deshiciste. No, hermanos, ese texto es para que tú tengas la esperanza de que lo que tú dices: híjole, Señor, ¿hasta cuándo voy a cambiar? Hasta el día de Jesucristo. Amén. Este texto es para que tú tengas esperanza de que vas a cambiar, pues. ¿Sí me explico? De que vas a ser glorificado en aquel día. Amén. Este texto es para que te dé esperanza a ti, pero no es para que nos excusemos. Amén. Entonces, hermanos, por esa razón, luego hay muchos en las congregaciones que no cambian. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento de verdad. No hay un arrepentimiento real. Mire, cuando David pecó con Betsabé, hasta que vino el profeta Natán, fue cuando David se dio cuenta cuánto había pecado contra Dios. O sea, ahí fue donde él se dio cuenta. Es como que, mire, imagínense, toma a la mujer que no es su mujer, se entera que está embarazada. Ok, hay que traer al esposo, ¿no? Hasta se escucha de novela, ¿no, hermano? Fue a traer al esposo. Y ahora sí, embriaguen al esposo. Ahora sí, vete a tu casa, Urias. Descánsate, descánsate, te lo mereces. Ya peleaste mucho, ¿no? Y dice que Urias, por cuanto él era fiel, y o sea, es como, o sea, estamos en guerra y ni más que yo me vaya a dormir, pues no se puede. Entonces Urias se queda ahí recosadito. Y cuando se enteran de que Urias no durmió en su casa con su esposa, entonces ahora sí, bueno, Urias, regrésate a la batalla, pero mira, dale esta carta al que va al frente. Entonces ahí, ahora póngame Urias. El caso es de que David mató a Urias, ¿ok? Ahora, ¿usted cree que David no estaba viendo lo que estaba haciendo? Pues claro, no estaba ciego. Él vio lo que estaba haciendo. Él vio, se tomó a la mujer, llamó al esposo, le quiso encargar al niño
Y como no se pudo, ahora pues mátenmelo entonces. Matan a Urías. Y entonces, hermanos, llega el profeta Natán. Y entonces el profeta Natán le da una parábola al rey David. Y cuando el rey David juzgó, Natán le dijo: has juzgado bien, pero tú eres ese hombre. Imagínense, David se juzgó, se aplicó el juicio él mismo de decir: no, mátenlo, tú eres ese hombre, o sea, tú mereces la muerte por lo que hiciste. Y entonces cuando Natán reprende a David, es cuando David dice: he pecado contra Jehová. No lo había visto antes. Pero ahí, hermanos, es como si tuviese algo cegado, hermano. Es como cuando tú estás caminando detrás de tu deseo y no te das cuenta cuánto estás dañando, cuánto estás afectando, cuánto te está yendo mal, cuánto daño te estás haciendo a ti, porque no le haces daño a Dios, te lo haces a ti. Hasta que de repente viene alguien y te habla y te dice, y tú como que reaccionas. Y tampoco así, ¿y qué me pasó? Porque no es como que entraste en un trance, ¿no? Como que, o sea, tampoco te poseyeron así, no, hermano. O sea, no, que a veces uno va detrás de su deseo y ese deseo es el que te ciega, porque estás detrás de lo que quiere tu corazón y no te importa cuánto daño estás haciendo, hasta que de repente viene alguien y te reprende. Entonces es como que vuelves en sí, como que despiertas a la realidad y te das cuenta cuánto daño has hecho. Y ahí es donde viene el arrepentimiento. He pecado contra Jehová. Ahora, ¿David volvió a hacer lo mismo? Ya no. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento. O sea, ya no volvió a tomar a otra mujer, ni volvió a matar a su esposo de esa mujer. Ya no lo hizo David lo mismo. Porque cuando él entendió la magnitud de su pecado, cuando él entendió cuánto él había ofendido a Dios, hermano, o sea, eso fue lo que le dolió. No dije, ay, maté a Urías, embaracé a Betsabé. No puede ser, no. Dijo, pequé contra Jehová. Porque todo pecado es contra Dios. O sea, yo puedo ofender a mi hermano Jorge diciéndole algo, pero estoy pecando contra Dios, no contra él. Él va a sufrir la ofensa. Ajá, y puede que él reaccione, pero mi pecado es contra Dios, hermano. Por eso fue lo que a David le pasó. Cuando David comprendió, entonces dijo, he pecado contra Jehová. Es más, ni siquiera decía, pobre Urías, ¿por qué le hice esto? Pobre Betsabé, ¿por qué me atreví? Y todo por andar ahí en el balcón y no ir a la guerra. No vemos a un David así tampoco. Ajá. O sea, no vemos a un David lamentándose por lo que ya hizo, sino que él entonces, cuando él comprendió lo que había hecho, él empezó a buscar la misericordia de Dios, hermano. Entonces, en el perdón, hermanos, de pecados, en el perdón, cuando tú, por ejemplo, pecas o ofendes a Dios, si tú en lugar de correr a Dios, te empiezas a lamentar por lo que hiciste, que por qué lo hiciste, que cómo te atreviste, que no te sentías capaz, que cómo fuiste capaz, que yo no me imaginé. No, hermano. Te estás centrando en ti y estás dejando de ver a Dios. Por esa razón es que el perdón, hermanos, el perdón es lo que te va a mantener a ti con vida. El justo por la fe va a vivir. ¿La fe en qué? La fe en el perdón. Porque si tú dejas de creer en el perdón, hermano, entonces el día de mañana te vas a alejar de Dios por un pecado que tú cometas. Y con esto no te estoy diciendo, entonces vamos a pecar, que del Señor somos. No es así. Lo que te estoy diciendo es que, hermano, es que tú y yo necesitamos aprender a vivir el perdón de Dios. Porque eso es lo que vas a ir a dar. Vas a ir a dar el perdón. O sea, mire, usted no puede anunciarle el perdón a alguien cuando usted no se siente perdonado o perdonada. Si usted se siente acusada por lo que hizo ayer, por lo que hizo antier, por lo que hizo la semana pasada y todavía lo trae a la memoria, es porque usted no ha creído en el perdón de Dios. Hermano, cuando yo me sigo acusando por mis pecados pasados, es la señal de que yo no creo o no he creído en el perdón de Dios. Lo creí tal vez al momento, pero he dejado de caminar en el perdón. He dejado de caminar con el evangelio. Por eso dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Dice Pablo, yo les prediqué el evangelio y ese evangelio que ustedes escucharon,
el cual retiene y en el cual perseveran, dice, o sea, si de verdad perseveran, dice, entonces son salvos. Pero si no, creyeron en vano. ¿Cuál es la evidencia de que yo he creído verdaderamente en el perdón? Que persevero en el perdón. Que no dudo del perdón de Dios. Que yo creo en el perdón hoy. Yo creo en el perdón mañana. Yo creo en el perdón pasado mañana. Y así todos los días. Hermano, el evangelio es lo que tú necesitas todos los días de tu vida. O cada vez que pecas. Todos los días. Iba a decir no, todo el día. El evangelio, hermano, o sea, el perdón de pecados es lo que tú y yo necesitamos para vivir. Amén. Por eso dice el justo por la fe, hermano, se necesita fe para que usted persevere en el evangelio. Porque el evangelio tú lo recibes por la fe y el evangelio tú lo vives por la fe. Por eso dice Romanos 1:16 en el 17, que en el evangelio de Dios dice la justicia se revela por fe y para fe. Amén. Entonces el evangelio se te revela por fe y tú lo vives por medio de la fe, porque necesitas creerlo hoy, mañana, pasado y así todos los días. Por eso es que el evangelio se revela para fe también. Y es por eso que dice el justo va a vivir por la fe. El justo es todo aquel, hermanos, a quien Dios ya no inculpa de pecado. El justo es todo aquel a quien Dios ha declarado inocente por Jesús, por la fe en Cristo, recibiendo el perdón de sus pecados. O sea, tú eres declarado justo por Dios cuando tú crees que ya Dios te perdonó. Entonces, cuando tú crees en el perdón, entonces ya Dios no te ve culpable por cuanto has creído que el Hijo te ha perdonado. Entonces tú eres declarado justo delante de Dios. Hermano, el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio no es cualquier, no es simplemente decir, pues ya me perdonó, ya, Señor, perdóname, gracias, amén. No, hermano. Tampoco podemos tomar el perdón a la ligera. Es por esa razón, hermano, cuando tú ya recibiste el perdón, ahora tú tienes que encargarte de cuidarlo. ¿Sí? O sea, cuando tú recibes el perdón, ahora tú eres responsable, hermano. Tú te tienes que encargar de cuidar el perdón en tu vida. Por eso dice, persevera en el evangelio y esfuérzate en la gracia. Entonces el evangelio, hermanos, eso que a ti y a mí se nos manda a anunciar es simplemente el perdón de pecados. No es otra cosa. No hay que llevarlos hasta los chivitos, es más, ni se los lleve hasta Génesis. Denles el mensaje. Porque eso es a lo que tú y yo estamos llamados a dar. El mensaje. Y si alguien luego quiere discutir, dice el apóstol Pablo, nosotros y la iglesia de Dios no tenemos tal costumbre, dice, ¿no? De andar echando pleito, dice. Y más porque son cuestiones de la fe, hermano. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios no te dice peléate con la gente, discute con la gente, convence a la gente, agárrate a bibliazos con la gente? Dios no dice eso. Dios dice predícale el evangelio. No está en ti convencerlos, solamente el anunciarlo, solamente el predicarlo. Amén. Entonces no es, hermanos, no está en nosotros convencer a la gente, sino simplemente la gente necesita saber, conocer el perdón. Ahora, hermano, el etíope le dijo a Felipe, o sea, explícame. Porque acuérdense que Felipe le preguntó, bueno, ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Hermano, ¿qué pasa si tú y yo no entendemos el evangelio? No voy a saber explicarlo. Entonces significa que aún yo no tengo una convicción firme en el evangelio y tampoco sé cómo, por ejemplo, desarrollarlo o explicarlo o decirle a la gente el evangelio es esto y esto y esto y sucedió así y así y así y así, así. Porque dice que Felipe tomó el pasaje de Isaías 53. Ahora, hermano, el pasaje de Isaías 53 es casi todo el evangelio. O sea, el etíope estaba leyendo el evangelio, pero como necesitaba alguien que se lo explicara, ahí es donde entró Felipe.
Hermano, hay gente que tal vez Dios les puede estar hablando allá. Y Dios te va a necesitar a ti para que tú les expliques a ellos. Porque imagínense, hermano, o sea, la labor de salvar al etíope, al eunuco, o sea, al etíope, fue del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu le habla a Felipe, júntate ya, y vemos todo lo que hizo Felipe. Y se salva el etíope y se regresa con gozo. ¿Cuál era el gozo? El gozo de la salvación. El gozo del perdón, el gozo de saberte perdonado, hermano. El gozo de saber que Dios te ha perdonado todos tus pecados y que ya no hay nada que te pueda acusar delante de Dios. Es lo que la gente necesita saber. Y luego dice que cuando Felipe se encontró en Azoto, ¿qué estaba haciendo? Dice que estaba predicando el evangelio. Ve, hermano, el evangelio tienes que predicarlo todo el tiempo. No es como que, bueno, ya se salvó el etíope, ahora sí, Señor, un relax aquí, ¿por qué? Porque ya trabajamos mucho. Voy a decir, Espíritu Santo, cálmate, que el que lo hice fui yo. Yo solamente te dije, habla. Pero ni Felipe convenció, ni salió de Felipe acercarse al carro, ni salió de Felipe salvar al etíope. ¿Sí me explico? Hermano, el deseo de salvar es de Dios. Por eso Dios te envía a ti. O sea, que el etíope se salvara fue el deseo de Dios, hermano. O sea, Dios, el Espíritu, mueve a Felipe. Júntate. Y ahí, ahora ya no sé cómo fue que se juntó, si nada más se acercó así, tenía que caminar a la velocidad de la carreta. O si se montó a la carretita, ya no sabemos, eso sí ya no dice la Biblia. No, eso ya le vamos a añadir, ya estamos cambiando las escrituras. Hay gente que luego hace eso, ¿no? No, y así se subió al carro y se montó y no dice eso la Biblia. Nomás dice, júntate al carro, no sabemos cómo se juntó. A lo mejor iba caminando a la velocidad de la carreta, quién sabe. O nada más se paró en el primer escalón. O no. Ahora, no sabemos cómo era la carreta tampoco. Entonces, hermanos, el punto es, digamos, el deseo de salvar era de Dios. Por eso Dios movió todo. Por eso Dios le dice a Felipe, júntate al carro. Por eso es que el etíope estaba leyendo al profeta Isaías. Por esa razón es que Felipe abrió la boca y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Por esa razón el etíope le dijo, no, si no me explicas. O sea, todo vino de Dios, hermano. Por esa razón es que el evangelio es que tú haces la obra de Dios, haces la labor de Dios de anunciar el perdón y Dios es el que se va a encargar de convencer. El que salva es Dios, hermano. El que salva es Dios. Entonces, aunque tú prediques y la gente te ignore o te rechace o te diga lo que te diga, no te desanimes, porque es Dios el que salva. Amén. Entonces, hermano, el perdón es lo que a ti y a mí nos corresponde simplemente anunciar. Ahora, Hechos 3:19. Si de repente te gana el sueñito, hermano, levántese, camine, ande, no se distraiga. No lo vamos a ver, ni mucho menos a juzgar. Ni vamos a decir, mira, se levantó el hermano, tiene sueño seguro. No, hermano. No vamos a hacer eso. ¿Verdad que no? Amén, hermanos, amén. Hechos 3:19. Amén. Dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ok, ahora, hace ratito yo les decía, el arrepentimiento y la conversión van juntos. Nunca van por separado, hermanos. Trabajan juntos. Arrepentimiento y conversión. Nadie puede decir, estoy harto de mis pecados y sigo en el pecado. Nadie puede decir, ya no quiero pecar contra Dios y voluntariamente peco contra Dios. Ya, digamos, nadie puede hacer eso. Nadie que de verdad está arrepentido puede seguir igual. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sigue del arrepentimiento? La conversión. Pero aquí dice, ahora, el arrepentimiento y la conversión, ¿para qué? Para que sean borrados sus pecados. Ok, entonces, el evangelio es, ya está el perdón. Yo anuncio el perdón. Cuando la gente se arrepiente, ¿qué es lo que sucede? Los pecados se borran. ¿Por qué?
Porque aunque ya se pagaron, pero no están borrados. Tiene que haber un arrepentimiento. Amén. Por esa razón se necesita el arrepentimiento para que los pecados sean borrados, hermano. Mire, Apocalipsis dice que en aquel día del juicio se van a abrir los libros, dice. ¿Y qué libros son esos? Esos son los libros de las obras. Y aparte se va a abrir el libro de la vida. Amén. Entonces, hermanos, o sea, es por medio del evangelio que tus pecados son perdonados, que tú recibes el perdón. Y al tú arrepentirte y convertirte, entonces tus pecados son borrados. Por eso dice Dios: yo ya no tendré más memoria de tus pecados, ni me voy a acordar de tus pecados, sino que van a ser arrojados al fondo del mar. ¿Por qué? Porque como ya Dios perdonó, entonces ya se borraron los pecados. O sea, yo ya perdoné, la gente se arrepintió, los pecados ya se borraron. Entonces dice Dios: yo ya no me voy a acordar de tus pecados. Por esa razón, hermano, si tú crees al evangelio y tú pecas, por ejemplo, es incorrecto decirle: Señor, perdóname por lo que hice. ¿Por qué? Porque ya Dios perdonó. O sea, porque le estoy pidiendo perdón otra vez por lo que Él ya perdonó. Entonces, ¿qué es lo correcto? Arrepentirse. Eso es lo correcto. O sea, tú pecas ya conociendo a Dios, entonces lo correcto es: Señor, mira, hice esto y tú lo sabes. O sea, hermanos, a veces cuando pecamos nos escondemos como si Dios no supo. Actuamos como si Dios no supiera lo que hicimos. Y a veces no queremos orar porque, pues, Señor, es que te vas a espantar por lo que hice. Va a decir Dios: ¿crees tú que yo no lo vi? Fue el primerito que lo vio. ¿Por qué lo vio Dios? ¿Por qué Dios vio anticipadamente el pecado? Porque Dios ve el corazón. Y como ve que hay concupiscencia aquí, entonces tú y yo pecamos de lo que hay en el corazón, hermano. O sea, de las concupiscencias que tenemos en el corazón es de lo que pecamos. O sea, nadie peca porque se le metió el chamuco, no, hermano. Nadie peca porque o sea, no hay pecado que porque te endemoniaste: es que robé porque se me metió el chamuco el espíritu de robo, no. O que mentí porque el espíritu de mentira se me metió y no, yo no soy así, no, hermano. Nadie, o sea, no pecas porque se te metió el chamuco, no, pecas porque hay concupiscencia en el corazón, porque hay deseos acá. Entonces Dios ve anticipado el pecado y Dios te anticipa el perdón, hermano. O sea, como ya Dios ve anticipadamente el pecado, entonces Dios, por medio de Jesús, te dio el perdón. Por eso dice: todos tus pecados han sido perdonados. Todos, hermano. Cuando Dios dice: todos tus pecados han sido perdonados, Él tomó en cuenta toda tu vida, hermano. O sea, Dios tomó en cuenta toda tu vida cuando te dice: todos tus pecados son perdonados. O sea, no solamente cuando llegas a Jesús, los pecados que empiezas a cometer allí son los que se te perdonan. No es así. Todos tus pecados tienen que ver con toda tu vida. Todo lo que tú has hecho desde que eres niño, adolescente, joven, adulto y hasta el día de hoy, todos los pecados han sido perdonados por el sacrificio de Jesús. Entonces, hermano, Dios tomó en cuenta toda tu vida. No dijo: esta área sí, esta área no, esta la tengo que trabajar después. No. Este pecado después se lo limpio. Ahorita este es más grave, este es más fuerte, así que este es el que necesito perdonar. Hermano, Dios no es así. El perdón de Dios abarca todos los pecados. Todos. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos, cuando Pedro predicó, los hombres que escucharon el mensaje dijeron: bueno, ¿y ahora qué hacemos, Pedro? Ahí es donde Pedro les dijo: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Entonces, el evangelio es: ya Dios perdonó mis pecados. Yo necesito arrepentirme para recibir el perdón. Amén. Entonces me arrepiento, recibo el perdón, me convierto de mis malos caminos, entonces mis pecados son borrados. O sea, cuando tú recibes el perdón, o sea, cuando te arrepientes y recibes el perdón, entonces, hermano, tus pecados se borran. Amén. Entonces se necesita, hermano, el arrepentimiento y la conversión para que los pecados sean borrados. Por esa razón, Lucas 24:47 decía, o sea, y Él mandó que se anunciase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Entonces es necesario, hermanos, el arrepentimiento para que sean borrados los pecados.
Amén. Colosenses 2:13. Amén. Dice así: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Amén. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es vida, hermanos. El perdón es la vida que Dios te da. Amén. Porque por el pecado tú estás muerto, pero por el perdón tú recibes vida de Dios. El perdón es la vida. Amén. Por esa razón, cuando Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿a qué se refería? Se refería al perdón, hermanos. Porque es por el perdón de Dios que tú recibes la vida de Dios. Cuando Dios te perdona a ti los pecados, entonces, hermano, entonces tú recibes la vida de Dios. Entonces el perdón es la vida. Por eso dice aquí: ustedes estaban muertos de sus pecados y en la incircuncisión de su carne. Entonces, estando en ese, mira, hermanos, estando en esa condición, dice, Dios les dio vida. ¿Y de qué manera? Perdonándoles sus pecados. El perdón es la vida, hermanos. El perdón es la manera de cómo Dios le da vida al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto. En sus pecados está muerto. Y no solamente, hermanos, en espiritualmente hablando. Si mueren sus pecados, dice la Biblia, dice: si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Pero cuál muerte? La muerte eterna. Porque la natural es algo que vamos a vivir los que creemos y los que no creemos. Amén. O sea, el que cree también va a morir. ¿Usted cree que, mire, si no fuera así, tendríamos aquí todavía a Moisés? Pero ya no está. Pero murió, ¿por qué? Porque en la muerte natural es algo para todos. Es algo que nos llega a todos. O sea, ¿cuántos hermanos no han fallecido? Sí, es la muerte natural, es algo que nos va a llegar a todos. Pero cuando habla que la paga del pecado es la muerte, está hablando de la muerte eterna, hermanos. Porque aún nosotros que creemos en Jesús, aún vamos a morir. Si el Señor no viene antes, entonces vamos a morir también, porque es natural, porque es parte, ahora sí, es parte de la vida. Es lo natural, pues, digamos, el cuerpo, o sea, tu cuerpo va muriendo, conforme vas creciendo, tu cuerpo va muriendo. Digamos, tú y yo vamos de camino a la muerte. Amén. O sea, desde que nacemos, vamos de camino a la muerte, vamos creciendo, vamos llegando, vamos ya de camino a la muerte. Entonces, la paga del pecado es la muerte, pero la muerte eterna, hermanos. No es la muerte natural. Porque ese hasta el que anda bien delante de Dios se va a morir también. Entonces aquí vemos, hermanos. Entonces, estando en la condición de pecado, dice, estaban muertos. Pero entonces, dice, Él les dio vida juntamente con Él. ¿Juntamente con quién? Juntamente con Cristo. Tú y yo recibimos la vida de Jesús. Recibimos la vida por medio de Jesús, amén, a través del perdón, hermano. O sea, el perdón es la vida que Dios te da. Amén. O sea, para que tú vivas la vida eterna, necesitas ser perdonado, hermano. O sea, la vida eterna que Dios te da, la recibes por medio del perdón de Dios. Amén. Por eso yo le digo, le insisto, solamente Dios es el que salva. Solamente Dios, hermano. Amén. No nosotros. Nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Ahora mire, Salmo 34, 8. Salmo 34, 8. Amén.
Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Ajá. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con el evangelio? Porque para que tú creas de todo corazón que Dios te perdonó, necesitas entender una cosa. ¿Y sabe usted cuál es? Creer que Dios es verdaderamente bueno. O sea, para que tú creas que Dios te perdonó, necesitas creer que Dios es bueno de verdad. Y mire, para comprobarlo, Tito 3. Vamos a leer del 3 al 5 nada más. 3, 4 y 5. Amén. Tito 3, 3, 4 y 5. Amén. Dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la condición del hombre, ¿ok? Y luego dice el 4, pero cuando se manifestó, ¿qué cosa? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando se manifestó, ¿qué? La bondad de Dios. Amén. ¿Cómo se manifestó la bondad de Dios? Con el perdón, hermanos. Para que tú creas en el perdón, necesitas creer de verdad que Dios es verdaderamente bueno, hermano. Que en lugar de juzgarte, decidió perdonar. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice no juzgues para que no seas juzgado? ¿Por qué? Porque el evangelio no es juzgar a la gente. El evangelio no es juzgar, sino perdonar, hermano. El evangelio no es juicio, sino perdón de Dios. O sea, la razón por la cual Dios envía el perdón, el evangelio, es para que la gente se salve. ¿Y por qué lo hace Dios así? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. O sea, el deseo de Dios es que nadie se pierda. Por eso Él anuncia, por eso fue que Él dio el perdón. Y por eso es que encomienda a la gente y dice, vayan y anuncien a la gente que sus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se pierdan, sino que se salven. Y para que eso suceda, sí tienen que proceder al arrepentimiento. Amén. Hermano, tú y yo necesitamos entender y creer que Dios es bueno de verdad. Si no lo creemos, entonces tú vas a creer en el perdón hoy, pero mañana ya no. Porque ya pecaste, porque ya hiciste algo malo. Y como luego tendemos a categorizar los pecados, decir, no, este es más grave que este. Entonces, este sí, Dios me lo va a perdonar, pero este, quién sabe, yo creo que el Espíritu Santo va a tener que echarle muchas ganas para entonces limpiarme de esto, quitármelo. No es así, hermano. O sea, el pecado delante de Dios, no importa el tamaño, está perdonado. Amén. Por causa de Jesús. Entonces, eso que usted experimentó, ese perdón, eso que usted recibió al ser perdonado, es lo que Dios te dice, anúncialo. Anúnciales el perdón a ellos también, para que ellos reciban lo que tú has recibido. Amén. Entonces aquí vemos, hermano, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios. La bondad de Dios, dice, y su amor para con nosotros nos salvó. No por obras de justicia. Por eso le digo, no hay nadie que en sus propias justicias o en sus propias obras se pueda justificar delante de Dios y pueda decir, Señor, yo merezco entrar al cielo porque cumplí toda la ley. Nadie va a poder hacer eso en aquel día. Entonces, la salvación viene porque Dios fue bueno, hermanos. El perdón Dios lo da porque Dios es bueno. Amén. Entonces, cuando tú vas a anunciar el perdón, hermanos, estás anunciando que Dios es bueno y que los ha perdonado. No importa el pecado que han cometido. Dios es bueno para perdonar los pecados.
Por eso dice, si tú cometes pecado, dice, si tú, por ejemplo, has pecado contra Dios, si tú confiesas tus pecados delante de Dios, dice, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Amén. Entonces, hermanos, imagínate, si estando muerto Dios te dio vida, ¿cuánto más ahora? Si estando lejos Dios te acercó, si siendo su enemigo ahora Dios te reconcilió con Él, ¿cuánto más ahora que estás reconciliado con Dios no va a querer, por ejemplo, perdonarte o limpiarte o santificarte o guiarte en tu caminar con Cristo? O sea, si dice, si siendo enemigos Dios nos reconcilió, ¿cuánto más ahora, dice, seremos salvos por su vida? ¿Cuánto más? Entonces, siendo enemigos, Dios nos reconcilió. Ahora, hermanos, otra cuestión del perdón. ¿Por qué leíamos Corintios hace ratito donde dice que Dios nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación? Porque el perdón, ¿qué es? El perdón es reconciliación. Eso es el perdón. El perdón es reconciliación, significa que con el perdón las enemistades se quitaron. Amén. Mire, cuando usted está peleado con alguien, ¿a poco lo quiere ver? Cuando usted se enoja con alguien porque le hizo algo, ¿a poco usted se siente bien estando cerca de esa persona? ¿O a poco usted quiere ver a la persona? Pues claro que no. Porque lo ofendieron, porque pecaron, porque lo lastimaron, porque cualquier cosa que le hayan hecho. Está enemistado. Y por cuanto está enemistado, no puede haber una relación, una cercanía, una comunicación, una amistad, lo que sea. No puede haber, porque hay una enemistad en medio. Amén. Entonces, con Dios era igual. Con Dios, por ejemplo, nadie podía tener una relación con Él. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por causa de la enemistad que había entre el hombre y Dios por el pecado, hermano. Entonces, cuando Jesús se entregó, entonces cuando Él nos perdonó, entonces Él nos reconcilió con Él mismo. Por eso es que el perdón es reconciliación, maestros. Entonces cuando tú perdonas a tu hermano, entonces no rompes la relación, sino que se mantiene. O sea, si tú, por ejemplo, estabas peleado con alguien, ya sea de tiempo, de años, pero cuando viene el perdón, con el perdón viene la reconciliación. Amén. Hermano, el perdón que Dios te da no es el mismo perdón que el mundo. Y el perdón que Dios te pide a ti, que le des a tu hermano, no es el mismo perdón que el mundo dice, perdono pero no olvido. Perdono pero marco mi distancia. Perdono pero ya tengo cuidadito porque no sea que me vayas a hacer lo mismo. Ajá. Usted se imagina que Dios le perdonara, pero dice, ¿sabes qué? Mira, Areli, te voy a perdonar, pero ya mejor de lejitos, ¿no? Porque ¿qué tal me ofendes otra vez y pues, me va a doler mi corazoncito y nomás no quiero eso? ¿Usted se imagina a un Dios tomando distancia después de perdonarle? Es lo mismo que Dios te pide a ti. Cuando perdones, no es el perdono pero no olvido. No, hermanos, ese perdón no existe. ¿Por qué cree usted que Dios dice que Él ya no se acuerda más de tus pecados? Porque Él perdonó. O sea, se imagina que Dios le perdone, pero a ver, Elizabeth, ¿te acuerdas? Te perdoné, pero ay, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mira, cuidadito si lo vuelves a hacer porque aquí lo tengo presente, ¿eh? Aquí tal fecha, día, hora y yo vi cómo pasó. Ajá. ¿Usted se imagina un Dios así? Es el mismo perdón que Dios te dice, perdona a tu hermano como yo te perdoné. Es la misma forma, hermano. Es la misma. Por eso ahora usted puede decir, bueno, Dios lo hizo así porque Él es Dios, porque Él puede. ¿Por qué cree usted que te dio el Espíritu Santo? Porque sabe que tú no puedes. Y como sabe que no puedes, te da el Espíritu para que tú des el perdón que recibiste de Dios. Amén. Entonces, hermanos, es importante que entendamos esto porque cuando usted, por ejemplo, comparte a la gente, digamos, usted le anuncia el perdón y aunque la palabra se escucha simple y sencillita, Jesús te perdonó, pero usted está manifestando, está llevando a un Dios bueno. Está llevando la bondad de Dios a los hombres. Entonces tú y yo no sabemos en qué momento Dios va a usar esas palabritas para salvar a alguien. Como le puse el ejemplo de este muchacho en Cancún, el último que escuchó el mensaje, que le anuncié al otro, pero el que lo recibió fue este. Tú no sabes en qué momento Dios va a salvar. Y como tampoco sabemos a quién va a salvar, Dios dice, háblales a todos. Al que tiene cara así y al que está contento también.
es predicarles a todos, hablarles de qué, del perdón de Dios. Amén, hermanos. Ok, ahora Primera de Juan 2:12, y con este vamos a terminar nuestro segundo apartado. Primera de Juan 2:12. Amén. Entonces dice así: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Amén. Entonces, ¿por qué anunciamos el perdón en el nombre de Jesús? Porque solo por Él y en Él es como Dios ha perdonado a los hombres. Por eso dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque por el nombre de Jesús, o sea, digamos, en el nombre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, es que los pecados fueron perdonados, hermano. Amén. Porque en otro caso diría, no, pues predica a Buda, predica a Krishna, predica a Alá, predica a Mahoma, predica a otro. Pero como tú fuiste perdonado por Jesús, entonces es entender esto: mis pecados han sido perdonados por Cristo, no por lo que yo hago. Porque normalmente, hermanos, a muchos nos cuesta cuando digamos ya tú conoces y pecas contra Dios. A muchos les cuesta, por ejemplo, volver a creer eso. ¿Sabe qué es lo que uno prefiere? Señor, castígame. Hazme algo, Señor. Merezco pagar. Pero ¿a poco no le pasa eso? ¿No le pasa que cuando usted le hace algo a alguien y esa persona le muestra una bondad o le muestra algo totalmente diferente? ¿A poco no prefieres, por ejemplo, pagar por lo que hiciste? Castígame, Señor. Merezco el castigo. Como una forma de tú lastimarte por lo que hiciste. Y no es así, hermano. No es así. ¿Por qué? Porque si Jesús te perdonó antes, estando en la condición de pecado, ¿cuánto más ahora que eres su hijo te va a perdonar también? Amén. Entonces, hermanos, el perdón es la manifestación del amor de Dios para el hombre. Amén. Entonces, si dice la Biblia que el amor cubre ¿qué? Multitud de pecados. Multitud de pecados, hermanos. Amén. El amor cubre multitud de pecados. Entonces significa que, hermano, que el amor que Dios te dice, ama a tu hermano, es para que tú cubras a tu hermano. No para que lo juzgues, ni para que lo exhibas. Amén. O sea, así como Dios dice que el amor cubre multitud de pecados, así como Él te cubrió, entonces ahora cuando Dios dice ama a tu hermano, está diciendo cubre a tu hermano. Amén. O sea, el amor puede tener muchas explicaciones, yo le estoy dando una. El amor es para cubrir al hermano, no para exhibirlo, no para exponerlo delante de los demás. Es para cubrir a tu hermano.